Hola, hoy tenemos un mensaje para ti especial. Escúchalo completo y compártelo, que será de bendición para tu vida y para los otros que tú le envíes. Dios lo bendiga. Hoy tengo muchas cosas que compartirle. Y cuando compartimos la palabra del Señor, encuentro que la palabra del Señor tiene unidad en todo. Y yo meditaba en esa unidad y en todas estas cosas, sobre todo en las promesas de Dios, porque es un componente para la victoria entre Dios y tú. Pero hay algo que obstruye esas promesas, esas victorias, que es el temor. El temor entra, y como oraba mi esposo ahorita reprendiendo toda apatía, entra la apatía, entra la indiferencia, y entonces las promesas de Dios no las vemos. Y como no las vemos, entonces dudamos, y como no las vemos, entonces no creemos. Y permitimos que los pecados respetables, como la duda y la falta de confianza, y también como la ansiedad, entren en el orden del día, porque no vemos eso. Y por eso yo debo ver lo que Dios me está pidiendo. Dígale al que está a su derecha, a su izquierda, ¿qué te está pidiendo Dios? Amén. Yo debo ver lo que Dios me está pidiendo. Y lo que veo es la promesa. Dígale al que está a su derecha y a su izquierda, lo que ves es la promesa. Y esa promesa es lo que Dios quiere que tú te apropies de ella, pero no del temor. Porque cuando te apropias de la promesa y dejas el temor a un lado, entonces empiezas a tener confianza en Dios. Pero cuando tienes temor, ¿qué es lo que pasa? El temor está relacionado con la desconfianza en Dios y el abandono de su bondad. Una promesa que el Señor nos deja siempre, ¿sabe cuál es? No temas, porque yo estoy contigo. Dígale al que está a su derecha y a su izquierda, no temas porque el Señor está contigo. Dígaselo otra vez, no temas porque el Señor está contigo. Y esa es la bendición más hermosa que hoy quiero compartirles a ustedes. Porque en ese tiempo me encuentro con un personaje en el Antiguo Testamento. Vamos a Jueces. Ustedes saben muy bien que los jueces en la historia de Israel, se levantaba un juez y Dios los llevaba a su presencia, o el juez los llevaba a la presencia de Dios y Dios se dejaba encontrar, y tenían paz durante todo ese tiempo de ese juez. Pero cuando abandonaban al Señor, entonces venía el temor, venía el miedo y la falta de bendición, porque no se apropiaban de las bendiciones. Vamos a Jueces 7. Este personaje del Antiguo Testamento ustedes lo conocen. Gedeón. Por eso la unidad es importante en la promesa y confianza en Dios. Jueces 7, 9. Mire lo que pasa. No voy a entrar desde el principio, sino voy a tomar partes para que podamos entender y comprender lo que Dios quiere. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias por esta hermosa tarde, maravilloso tiempo especial. Gracias por tu palabra, que es una palabra de poder. Gracias por tu palabra, que es una palabra que nos va a levantar, y hoy en este tiempo de ayuno nos vamos a prometer, Señor, que tus promesas siempre irán delante de nosotros. Gracias, Dios, por la bendición de poder llevar este mensaje, por la alegría y el gozo que tú me das, y úsame como un canal de bendición, que este mensaje llegue al propósito divino que tienes para nosotros, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo con gozo y alegría dice: amén. Y amén. Muchas veces yo he leído este pasaje, he visto la historia de Gedeón. A veces hace mucho tiempo yo me identificaba con Gedeón, hace mucho tiempo, gracias a Dios.
Cuando Él me dio un propósito a mi vida, yo cambié. Y a Gedeón, Dios le habla y le da una promesa. Pero este hombre se encontraba con temores. Su actitud ante la promesa no era la correcta. Y Dios ve eso. Cuando Dios te da una promesa y ve que tu actitud ante lo que Él te dice no está de acuerdo, Él sigue hablando contigo. Y mire lo que dice el versículo 10 al 11. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar al campamento. La enseñanza de hoy es sencilla. A ver, voy a preguntarle con todo lo que ha oído Alejandro, ¿qué título le pondrías tú, teólogo Alejandro? A ver, cuéntame. Fuera del campamento, muy bien. Por acá, a ver quién más. A ver, mi querido Edwin. El temor bloquea las promesas. Luis, ¿qué título le pondrías? La confianza está en Dios. Vamos bien. Alejandro, usted que acabó de cantar, ¿qué título le pondría? ¿Ah? Este vio todo el spot que pusieron, entonces dijo la promesa y el temor. De eso voy a hablar, la promesa y el temor. Porque dice, si temes, ¿cuántas veces Dios no nos ha dado una promesa o nos ha dado una promesa, pero por los afanes de la vida o por las circunstancias en que estamos pasando, usted o nos llenamos de temor? Levante la mano los que en alguna oportunidad se han llenado de temor por una circunstancia un poco diferente, un poco gris, oscura. Levante la mano sin temor. Yo también he sentido temores. Antes de empezar, digamos, en mi vida cristiana, pero antes de ser líder, ser ujier, yo tenía muchos temores y complejos, yo se los he dicho a ustedes. A mí me decían, usted va a ser pastor, y yo por temor decía, no Jonás, con ese cuento yo me voy para otro lado y me fui para París. Y estando allá en París, el Señor me seguía diciendo, tú vas a ser pastor, y yo decía, no Jonás, y entonces me metió en una facultad de teología evangélica en París. Y yo le seguía diciendo al Señor, yo no voy a ser pastor, y el Señor me decía, y me seguía hablando. Y yo le decía, no Jonás, y no Jonás, es que cuando uno tiene la promesa, el temor también viene. Y eso es lo que Dios no quiere. En estos tiempos donde las circunstancias, todo sube, no hay de pronto cómo pagar el servicio, no hay cómo comprar el mercado completo que antes hacíamos. No vemos el negocio de pronto florecer, y peor aún cuando los amigos del mundo empiezan a señalarlo a uno, a etiquetarlo a uno, y empieza uno a sentirse como no aceptado por ellos, y entonces el temor viene, el temor a seguir a Cristo, el temor a leer, el temor a buscar su palabra. Yo escribí aquí, podrán haber muchas variantes entre la promesa de Dios y los temores que nos llegan, porque cada uno está viviendo eso, pero eso no nos impide que no nos movamos a la conquista para ser victoriosos, sobre todo en el plano espiritual y también en lo secular. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, a mí me pasó. Cuando llegan esos momentos de soledad y angustia, cuando llegan esos momentos de ansiedad que nos petrifican, no sé si le ha pasado, cuando llegan esos momentos de desesperación que uno mira para arriba y no ve nada, como dicen por ahí, no ve la luz del túnel allá, la luz después de ese oscuro nubarrón. Cuando en medio de esa circunstancia no vemos a Dios moverse a nuestro favor. Y es cuando viene la voz del Señor y le dice a Gedeón, como nos dice a nosotros, ¿temes atacar? ¿Cuál es tu temor? ¿Temes atacar? Porque Gedeón tenía dudas, Gedeón tenía temores, como tú, como yo los tenemos.
Y cuando llegan esos temores, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos quedamos como quietos. Porque el temor hace eso en nuestras vidas. Usted no avanza. Estamos quietos y eso, en esa quietud de no avanzar, entonces entra la ansiedad y entra la frustración. Dígale al que está a su derecha y a tu izquierda que no entre en ti la ansiedad ni la frustración. Dígaselo así. Es como cuando uno quiere comenzar un negocio o tiene un negocio y anhela que ese negocio sea prosperado y se ha dado la pela, se ha partido el lomo, mejor dicho, y usted hace las cosas como Dios le pide que las haga, anda por los principios, anda en orden con el Señor, pero muchas veces la bendición se demora. Y entonces cuando se demora entra la etapa de la duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? Entran en los momentos de temor y entonces uno dice, ¿sigo con esto? ¿No sigo con esto? ¿Paro aquí? ¿Cambio? ¿Qué voy a hacer, Señor? La ansiedad y la frustración son parte de los temores, que es lo opuesto de confiar en Dios. Dígale al que está a su derecha o a su izquierda. La ansiedad y la frustración es lo opuesto de confiar al Señor. Dígaselo así. Así estaba mi amigo Gedeón. Tenía una orden de parte del Señor que era atacar a los madianitas. Y es que no era fácil para él, porque si tú sigues leyendo, los madianitas eran montones. Mire lo que dice el versículo 12. Montones, era una montonera. De montonera en montonera, imagínate. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Usted ha visto cuando vienen las langostas, cómo cubren todos los... Usted no puede contar cuántas langostas son nubes. Y ahí la Biblia dice que eran numerosos. Con mi esposa nos estamos viendo en Amazon una serie que se llama Reyes. Creo que es portugués, en portugués o brasilera. Espectacular. Porque empieza con la vida del profeta Samuel y vamos en el rey Saúl. Y ahí ve uno, o sea, no puede dimensionar lo que en 13 capítulos que llevamos, cómo era el asedio de los filisteos, cómo era el asedio de los amalecitas y que el pueblo de Israel no tenía un ejército bien conformado. Y que ellos tocaban el chofar o el cuerno para unirse y salían con palitos, con asadones a enfrentarse a los filisteos, porque los filisteos no dejaban que ellos pudieran organizar espadas, porque los que manejaban digamos, el proceso de hacer espadas eran los filisteos. Ellos eran espadas de bronce, imagínense. Los otros las tenían de hierro. Sabían cómo afilar, en fin. Y yo me puedo imaginar a Gedeón con estas langostas. Y en esa película muestran al ejército filisteo, pero yo decía, Dios mío, como hormigas. Y el Señor siempre actúa en favor de nosotros. Dos pueblos, madianitas y malecitas, eran parientes. ¿Sabían que eran parientes de los israelitas? ¿Sabían eso o no lo sabían? Levante la mano los que no sabían. Tranquilos, si eran parientes, levántela. Yo les voy a decir por qué eran parientes. Porque eran de los hijos de Lot con sus hijas. Y cuando los israelitas salieron de Egipto, esos dos pueblos se opusieron a ellos, a que pasaran por sus tierras. Y la historia nos dice que este Gedeón, cuando ya recibe el llamado del Señor, toca la trompeta y trae de todas las tribus 32,000 soldados. No estaban bien armados. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en la medida que iba avanzando el tiempo, de 32 pasó a 300 hombres. No porque él quisiera, sino porque era la orden de Dios. Y eso nos pasa muchas veces cuando vemos la promesa del Señor, que tenemos muchas cosas del Señor, nos dice quite, peluquea aquí, quita acá. Y cuando uno ve que todo se va reduciendo, dice, wow, ¿a dónde voy a llegar? Pero es que son las cosas de Dios. Muchas veces pensamos que lo que Dios te dijo
un día que iba a ser era una utopía para ti. Una utopía tremenda. Yo recuerdo en Juan, cuando Marta va a hablar con Jesús y Jesús le dice, va a resucitar. Y él dice, va a resucitar, pero no sé cuándo. ¿Crees en la resurrección de los muertos? Sí, pero ¿cuándo? Y así decimos nosotros, esto va a llegar, pero ¿cuándo? ¿No ha dicho eso? Vamos a viajar, ¿cuándo? Sí, nos pasa. Muchas veces pensamos que Dios está tan ocupado con tantas cosas que no se acuerda de las nuestras. Como si nuestras cosas no fueran importantes. ¿te ha pasado? Nos ha pasado. Yo a veces sentía eso, Señor, a los otros sí les da y a mí no me da, a los otros sí los sube, a mí no me sube. Y empieza uno como que, ¿y yo qué? ¿Dónde quedo? Como si lo mío no te importara, Señor. Y yo le pregunto muchas cosas siempre al Señor. Y entre las cosas que le pregunto es, ¿qué nos pasa a la familia de Dios? Preguntas, ¿por qué nos dejamos enredar en las cosas que nos quitan las bendiciones? ¿Por qué no andamos por los principios y los valores? ¿Por qué permitimos que muchas veces las emociones sean dueños de nuestras vidas y de nuestras decisiones? Pero piensen en esta última, que algunos piensan que son felices, pero no lo son. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan en su primera carta nos dice algo así sencillamente, 1 Juan 2:16, que lo que nosotros deseamos son para las cosas de la carne. Porque una cosa es conocer a Dios y otra cosa es el entendimiento. Ahí está claro. Yo conozco de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos lo comprenden? No lo comprendo. Yo no entiendo cosas que Dios hace en nuestras vidas. Y es cuando uno dice, pero ¿por qué pasa esto? Usted conoce de Dios, pero no entiendo. La diferencia que hay entre conocer y entender es diferente. Yo no sé si usted lo sabe. Por ejemplo, yo conozco que fumar tiene consecuencias. Consecuencias como que los pulmones se llenan de nicotina y eso nos llega a producir un cáncer, pero muchos no lo entienden. Y por eso entonces, ¿qué hacen? Parecen un chimbilá. ¿Sabe lo que es un chimbilá? No, pero eso es aquí del Pacífico. Esto es Valle del Cauca. Aquí se dice, ¿y dónde se dice chimbilá? No, en el Huila no se dice. Así decía chimbilá, ¿era en el Huila? Fuman como murciélagos. Un chimbilá es un murciélago. Bueno, como yo he vivido en tantas partes y ustedes solamente de Cali no han salido en todo. No, mentira. Yo le hago unos proverbios populares o unos dichos populares al pastor Johnny que él se totea de la risa. Una vez le dije, es que cada uno mata las pulgas como puede. Y nunca lo había escuchado. Pero bueno, dejémoslo así. Como este otro dicho, esto dijo se me olvidó el nombre. No, se me fue el nombre del pájaro, era un pájaro. Pero bueno, esto dijo el arrendajo, eso. Esto dijo el arrendajo, ni me subo ni me bajo. El arrendajo es un pájaro, ni me subo ni me bajo, como para decir, aquí no me moleste, yo me quedo quieto. Yo conozco de Dios, pero no lo entiendo. Entonces, estas cosas traen consecuencias, sin embargo, hacemos lo que las consecuencias nos pueden llegar a traer. Conozco de Dios, pero si no entiendo, si no aplico los principios que son de bendición,
Entonces dígale al que está a su derecha y a su izquierda, tuki tuki, pailas, hermano. Pailas, así estamos. Si usted no aplica los principios del Señor, estamos pailas, nos fregamos, claro que sí. Entonces, conozco los principios de Dios, aplíquelos. Conozco las promesas de Dios, pero si no aplico y no miro y no ando, entonces las promesas de Dios no serán suficientes para mí. Y como no son suficientes, entonces entra el temor, entra la duda, entra el afán, entra la ansiedad, y esto es pecado. ¿Saben por qué? Porque de cierta manera desconfiamos de Dios y no confiamos en la provisión divina para nuestras vidas. Ese es el problema. Por eso le hago una pregunta: ¿qué te impide avanzar hoy? ¿Qué te impide avanzar sobre la promesa? ¿Qué nos impide avanzar? ¿Por qué no aplicamos los principios del reino? Avance sobre ellos y usted verá la bendición. Yo le hago todo el tiempo: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿De qué manera lo tengo que hacer? ¿Cómo camino con tus promesas? ¿Cómo descanso en tus promesas? Esta mañana escuchaba al doctor Frank es que se llama, Frank Suárez. ¿Usted quiere bajar ¿cómo se llama? La bananita que tiene acá? ¿Usted tiene la llantica que tiene? Y me decía, tiene que bajarle al cortisona. Y yo, ¿esa vaina qué es? El cortisol, eso, perdón. La cortisona no, el cortisol. Bueno, era cerquita, ahí cerquita el cortisol. ¿Y cómo se produce el cortisol? Por dos cosas: por exceso de azúcar y por exceso de glucosa. Y si usted tiene esas dos cosas arriba, olvídese que va a bajar de cintura. Entonces, conocemos cómo bajar de cintura, pero ¿qué? Le metemos pan, le metemos empanada, le metemos el pastelito, le metemos ¿cómo se llama? El flan, azuquita, como dice, azuquita para el café. Y ahí estamos. Entonces, ¿de qué le sirve hacer ejercicio si le está metiendo azúcar? ¿De qué le sirve hacer ejercicio si le está metiendo glucosa? Dejémoslo así. Usted tiene que mirar lo que Dios te ha dado espiritualmente, las promesas. Y entonces me preguntaba sobre el futuro. Yo creo que Gedeón, al ver semejante ejército de langostas y él con 300, decía: ay, Dios mío, nos van a matar. Así le pasaba a Saúl frente a los filisteos en la segunda batalla, porque él primero peleó con los amalecitas y Dios le dio la batalla. Y luego atacaron un campamento, su hijo Jonathan atacó un campamento, ganó y se vinieron todos esos filisteos encima, y él miraba a los filisteos desde una montaña y la otra montaña, ay Dios mío, y cogió al hijo y casi lo mata por temor. Entonces, yo me imagino a él preguntándose por el futuro: ¿cómo vamos a atacar a estas personas? Somos 300. Y sobre el futuro, yo me hice esta pregunta: ¿por qué el pasado define el futuro? Les pregunto a ustedes, ¿por qué el pasado define el futuro? Ingeniero, pensemos. Yo entendí al respecto porque las experiencias pasadas influyen en lo que somos, influyen en cómo nos proyectamos hacia el mañana. Pero hay que tener en cuenta en que ver el pasado puede tener un impacto aún mayor. Ahora, ¿por qué ver el pasado tiene un impacto mayor hacia el futuro? ¿De qué manera? Se lo voy a decir en 4 cositas, si quiere anotarlas. Nos permite entender el presente. Número 1. Número 2, nos ayuda a emprender o aprender de nuestros errores y fracasos. Cuando uno mira en la televisión los programas de History Channel que muestran las ruinas del Imperio Romano, uno ve todo lo que fue el Imperio Romano y podemos entender el presente hoy.
Nos ayuda a aprender de nuestros errores y pasados. Cuando usted mira para atrás y dice, no, yo eso no lo vuelvo a hacer. Tengo que aprender de eso. Nos permite imaginar o proyectar cómo queremos ser. Yo era, ahora soy. ¿Cuántos dicen amén? Nos permite incluir en la historia las próximas generaciones. Y esta última, y nos ayuda a entender el cambio de la sociedad actual. Ahí hay 5 cositas, no sé cuántas son. Lástima que no me la pusieron en... bueno, perfecto. Para que le tomen fotos, ustedes que les gusta tomar apuntes. Y yo se lo comprimo en una fotica así bien chévere. ¿Sabe cuál es la cosa en este momento? Que vivir anclados en el pasado es una forma de perder. Digan amén. Levante la mano y diga, o dígaselo al que está, no, levante la mano y diga, vivir anclados en el pasado es una forma de perder. Usted tiene que soltar el ancla, hermano. El ancla del pasado solamente nos ayuda a nosotros a aprender, a entender el presente, a proyectarnos, a influir en las próximas generaciones para que no caigan en los mismos, a un cambio en la sociedad. ¿Cuántos lo creen? Y ese perder es perder de vista el presente. Ese perder es importante recordar que si usted está anclado al pasado, eso no tiene por qué definir el futuro. Dígale al que está, si estás anclado al pasado, no te define el futuro. Esa es la verdad. El domingo pasado el pastor Johnny tocó el tema que los eventos negativos, ojo, son los que más impresión nos dejan en el corazón, en la mente, que nos hacen daño. Eso es lo que queda allí, lo negativo. Y Dios siempre nos está ministrando sobre eso. Dios siempre nos ministra sobre lo negativo. Porque cuando miramos atrás, entonces el temor, al ver las promesas de Dios, no son suficientes. Y eso es un error. Y por eso nos entra la ansiedad y por eso le damos paso a la frustración. ¿Cuántos lo creen? Así estaba Gedeón, mirando para atrás, porque le llegaban los recuerdos cuando estaba en el lagar, allá trillando la lenteja, escondido de los amalecitas y de los otros moabitas y todos esos, escondido, para que no le fueran a robar el producto de su gestión. Mirando que hacía unas horas tenía 32,000 soldados y que ahora no tiene sino ¿cuántos? Ahora, sí tenemos que mirar atrás, ya lo dije, ¿por qué? Pero no para quedarse anclado, sino que tenemos también que mirar atrás para ver nuestras raíces. ¿Se acuerdan de Génesis 35 cuando Dios le dice a Jacob, levántate y sube a Betel? ¿Sabe qué significa Betel en hebreo? Casa de Dios. Bet, casa, el Dios. Betel. Y estaba pasando por una situación tremenda. Estaba asustado. Quería regresar a ver a su hermano y tenía temor. ¿Y por qué Dios le dice sube a Betel? Porque le recuerda que cuando él salió de la presencia de su casa huyendo de su hermano, llegó allí y allí construyó un altar. Cuando el pasado te persiga, tú levanta un altar al Señor. Para que cuando continúes al futuro, tú puedas mirar en ese momento, ese encuentro que tuviste con Dios. Esa es la realidad. Para Jacob, Betel era el lugar de su primer compromiso con Dios. Y tú y yo necesitamos volver cada vez que estemos en circunstancias de temor, de frustración, de ansiedad, de dudas, de pecado, a ese Betel, a ese encuentro con el Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Estoy hablando muy duro?
Entonces siento que bájame un poquito los retornos, por favor. Porque ese reencuentro es revivir una defensa contra cualquier madianita, sea como se llame, que se atreva, que pretenda destruir tu futuro, tu presente, o destruirnos, que de pronto pretenda paralizarnos para no avanzar. Entonces usted tiene que mirar la promesa y mirarla sin el temor. Dígale al que está a su derecha y a su izquierda, mira la promesa, mírala sin temor. Dígale así. Pero dígaselo con ganas, diga, mira la promesa, mírala sin temor. Esa es la verdad. El temor es algo que juega en nosotros trayendo el pasado al presente. Pero cuando miramos el atrás, se lo repito, el temor es algo que juega en nosotros trayendo el pasado al presente. Cuando llega el presente, mire, no es para revivir los temores, sino para encontrar ese primer amor. Y ese primer amor muchas veces se nos pierde. Recuerde años atrás cómo era ese primer amor suyo. Recuerde y cómo está hoy en su primer amor con el Señor. Se ha venido apagando. Sí, amamos al Señor, pero ya no es de la misma pasión, de la misma manera, porque las formas se han creado allí y tenemos que romper las formas para poder permitir que el fuego del Espíritu de Dios avive la llama en nuestro corazón. La pasión por el Señor no se puede perder. El temor hace que perdamos esa pasión. No es quedarme en los recuerdos del pasado, como dicen por ahí, todo pasado fue mejor. No, Señor. Es para afianzar la promesa de Dios, porque Dios, aquí lo oraron hace poquito, clama a mí y yo te responderé, Jeremías 33:3, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. El mismo Jesucristo en Marcos 4 dice, no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. ¿Cuántos dicen amén? Y esta palabra se la di el miércoles, en el ayuno del miércoles con los directores, junto con Marcos 3. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son? A ver, levante la mano. ¿Quiénes son? Alguien que me diga quiénes son. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Si usted está haciendo la voluntad de mi Padre, somos familia. Si está fuera de la voluntad de Dios, estamos fuera de anillas. Perdone que se lo diga de esta manera. Qué promesa tan tremenda. ¿Cuántas veces le he pedido al Señor ese conocimiento, esa revelación? Pero es que no llega como uno quiere. Solo cuando usted ve lo que Dios te está diciendo y que está sucediendo. ¿Qué le pasó a Gedeón? Jueces 7, sigamos allá, Jueces 7:7. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya para su casa. ¿Sabe lo que le acaba de hacer Dios a Gedeón? Y el Señor me lo revelaba anoche cuando me acosté después de preparar la enseñanza y me levanté esta mañana y estaba en la ducha. Yo medito en mi ducha lo que voy a hablar, lo que voy a compartir siempre. Y el Señor puso una palabra que quiero que usted la descubra. A ver, ayúdenme ustedes. Cuando el Señor le dice, con estos yo los voy a vencer, tú los vas a vencer, el resto que se vaya para la casa. ¿Qué le dio Dios a Gedeón? Sí, confianza, está bien. Ya la tenía. ¿Qué le dio? Un propósito. Cuando Dios nos da una promesa, también nos da un propósito. Y ese propósito es con 300 hombres, yo los voy a salvar. Esa es la promesa, esa es la palabra. Y la palabra tiene que volverse rema, es decir, vida, para que usted pueda declarar, yo creo,
Y así debes actuar en tu vida, en todas tus cosas. Casarroca Cali, diga, yo creo. Pero con ganas, yo creo. Otra vez, yo creo. Yo creo. Que lo sientan, yo creo. ¿Qué promesas te dio Dios a ti? Créela. Porque de esa promesa Dios te da un propósito. El temor se va, la ansiedad se va, porque esas son de las tentaciones que enfrentamos con más frecuencia. Imagínense, como le he dicho, la ansiedad de Gedeón ahora con 300 hombres. Y Dios te dice, uno más es uno más. ¿Cuánto lo creen? Hay un propósito de Dios en sus promesas, hay un propósito de Dios para tu vida. Dios dice, hay que honrar el día del Señor y hay que hacerlo. Es como el apóstol Tomás. Tomás no creyó que Jesucristo había resucitado. No porque no creyera, sino porque no se lo imaginaba cómo era. Hasta en el momento en que lo vio. Cuando vio la promesa de la resurrección de Jesucristo, su maestro, ahí sí creyó. Y eso nos pasa a todos nosotros. Hasta que Gedeón vio el propósito de Dios para su vida, entonces él toma conciencia. ¿Qué le dijo Dios? Baja, versículo 11. Mire lo que le dice. Así que él y Fura y su criado bajaron hasta los puestos de los centinelas. A ver si no lo leí antes. No. Versículo 11, ve. Hasta los puestos de los centinelas de las afueras del campamento. Dice, baja. Versículo 13, para no leer más. 13, dice que Gedeón, ¿dónde está el 13? Llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve miedo. Mire, déjalo ahí, le contaba ese sueño. Él estaba viendo el propósito de Dios en su vida a través de lo que estaba escuchando. Y usted y yo tenemos que entender que los propósitos y las promesas de Dios son en el tiempo del Señor, no es en mi tiempo. Pero eso no lo entendemos muchas veces. Conocemos de Dios, pero no conocemos su tiempo. Y por no conocer eso, tampoco vemos su propósito. Recordemos que el sueño de Dios no es tu sueño. Dígale al que está a su derecha, a su izquierda. El sueño de Dios no es tu sueño, dígaselo. Lo dice Isaías claramente. ¿Por qué? Porque cuando yo, ojo, antepongo los sueños de Dios a mis sueños, entonces estoy entrando en mis sueños, en mis deseos. Si usted pone sus sueños primero que los de Dios, son sus deseos. Entonces no se cumple como yo quiero. Y porque no se cumple como yo quiero, porque Dios tiene otro momento, entonces entra el desánimo, entra la apatía, entra la poca oración, entra la frustración, entra la ansiedad, entra y entiendes que las promesas de Dios para ti entonces no son suficientes por todos estos pecados respetables. ¿Qué escuchó Gedeón? Versículo 13b, mire. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando el campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, es tiempo de ver tus sueños en mí. Ahora dile, Señor, quiero ver mis sueños realizados. Clama por ver esa promesa realizada. Clámala, clámala. ¿Y por qué menciona el pan? Cuando menciona el pan así como una rodando, como una llanta, no sé. ¿Qué trae a nuestra mente esa palabra pan? Jesús como el pan de vida.
Fíjese cómo está relacionado el Antiguo con el Nuevo Testamento. Infortunadamente los judíos no lo ven, pero hoy nosotros por revelación sí. Entonces el otro soldado interpreta el sueño. Mira lo que dice, versículo 14. Su amigo le respondió: esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Wow. Dile al que está a su derecha: ¿tienes alguna dificultad? Dios ya tomó control de esa dificultad, dígaselo. ¿Lo cree o no lo cree? Diga: yo creo. Yo creo. Yo creo. Y si lo cree, apláudalo, ¿verdad? Sigamos con la historia, porque cuando vemos lo que Dios nos dice en sus promesas, la palabra rema es yo creo. Le pasó a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Venía Jesucristo caminando hacia ellos en la barca, bien chévere, bien majo el hombre ahí, bien bacano, ¿sí o no? Y Pedro lo ve, y lo ve caminando. Al principio se asustaron como todos, un fantasma, pero en ese momento Pedro le dice algo a Jesús: Señor, ordena que yo vaya a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Una sola palabra: ven. Vio la promesa andando, vio la palabra que le dice ven. ¿Y qué hace Pedro? Se baja la barca y va caminando sobre la promesa, viendo la promesa, pero cuando las olas y los vientos empiezan a levantarse, quitó la mirada. ¿Y a dónde se va? Tuvo que venir Jesús 3 pasos rapidito y cogerlo del cabello y sacarlo, o de las barbas. Porque así hace nuestro Señor, siempre nos da la mano para no dejarnos caer. ¿Cuántos lo creen? Él está ahí siempre para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso fuerte, de verdad. Vea, esto no es por emociones. Cuando ves la promesa, el consejo es: camina en ella o con ella. Dios tenía un propósito con Gedeón, como lo tiene contigo cada día, como lo tiene con los hijos de Dios. Pero si quitamos la mirada de la promesa, tuquitukis, lulú, te fregaste. Frikis, calaveras, nadie, como dicen por ahí. ¿Qué pasó con este hombre que era temeroso, Gedeón? Antes estaba pidiéndole señales al Señor, ¿se acuerdan? Que si el vellón mojado, que si el pasto seco, que si el pasto mojado, que si el vellón seco. Hombre, y así pasamos nosotros pidiéndole al Señor pruebas, señales. Señor, que si ese hombre entra con camisa roja por esa puerta, ese es. Y entran 10. Señor, sé específico, ¿cuál de los 10? Si viene la otra vez con camisa verde, entonces, y no llega ninguno, pues no era ninguno. ¿Qué pasó con este hombre? Dios le dice: levántate. Levántate. Y como dicen por ahí, 3 doritos después, pasa a ser un hombre de fe, un hombre valiente, un hombre que toma la bendición sin temor. ¿Qué pasó con Pedro después de que se hundió y el Señor lo salvó? 3 doritos después lo vemos en Pentecostés con el poder del Espíritu Santo, predicando sin temor. Y eso nos pasa a nosotros constantemente, porque esto es para ti, no los 3 doritos, sino lo que hace el Señor contigo. Digan amén. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó. ¿Qué ordenó? Díganlo ustedes a viva voz. 2, 3. Uy, ya casi, díganlo otra vez fuerte. 2, 3. Ya casi, Casarroca. 2, 3. Eso es para nosotros. Levántate en el nombre de Cristo. Levántate con el poder del Espíritu de Dios. No te duermas.
El Señor ha entregado en tus manos el campamento de aquello que te trae temor. ¿Sabe qué hizo Gedeón? Puso en marcha el propósito de Dios. Dos cosas tenía en mente Dios en ese propósito. La primera, como Gedeón para ti, que tú escucharás y que tú vas a ver a Dios actuando. Y la segunda es entender la promesa. Y cuando la entiende vas a adorar a Dios en acción de gracias. Así como lo hizo Gedeón, se postró y adoró a Dios. Tú y yo tenemos que hacer cada día, en todo momento, lo que el Señor nos ha dado. Adóralo. ¿Cuántos dicen yo creo? Pero con ganas, yo creo. Pero con más ganas, yo creo. Ah, bueno. Como dice la canción, yo creo en el poder de Dios. ¿Sí? ¿Se la sabe o no se la sabe? Y a su... Mire, se lo va a poner de esta manera, es como los arquitectos. A los arquitectos usted lo llama, le dice, quiero hacer esto así, 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 este techo aquí, esta cosa aquí, ta. ¿Y qué hace el arquitecto? Lo que usted le dice, las ideas que le da, él lo hace, lo plasma en unos planos para que usted lo pueda ver. Y ahora tenemos los 3D, pues la cosa queda súper espectacular que uno dice, wow. O sea, la idea, la promesa se ve plasmada en la visión. ¿Cuánto lo creen? Gedeón ordenó, versículo 15, ordenó, levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. ¿Qué significa eso de levantarse? ¿Qué significa? A ver, los hombres hagan así. Eso es fuerza, o sea, que recobró ¿qué? Fuerza. Eso es lo que cuando el Señor te dice levántate es para que tú recobres las fuerzas. Recobró las fuerzas, recobró la fe, recobró la confianza. No se quedó ahí tendido esperando a ver qué iba a pasar, no. Y aquí quiero explicarle tres cositas, así como predicó el diácono Oscar el miércoles hace 15 días. De este pasaje, la primera es que Dios le dio una promesa a Gedeón, pero Gedeón seguía sin emocionarse, estaba asustado, tenía dudas, tenía temor, ansiedad. El miércoles pasado el diácono Iván en su tercer punto tocó el tema del temor. Vengan los miércoles y aprenden cosas maravillosas. La segunda, que Gedeón vio y escuchó la promesa y se afianzó en ella. Ojo, la explicación de ese pan de cebada está relacionada con el pan de vida, el Cordero de Dios. Esa es la promesa que nos debe afianzar a nosotros como hijos de Dios. Porque Él dijo, vengan a mí todos los que están cargados, cansados, y yo les daré ¿qué? Y empezó la bendición. Apláudalo. Levante su mano, diga, ver la promesa afianza mi vida en Cristo. ¿Cuánto lo creen? Diga, yo creo. La tercera cosa con Gedeón, la promesa a Gedeón, esa promesa Gedeón la hizo realidad. Y eso es lo que tú tienes que hacer cuando Dios te da un propósito, volver lo que es realidad en tu vida. Comparte lo que Dios te ha dado como testimonio, anúncialo, mira lo que Dios ha hecho conmigo. Eso hizo Gedeón, versículo 17. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Dios le está diciendo a Casarroca, levántate. ¿Y por qué quedan sentados? Levántate, iglesia. Y lo dudan. Levántate, iglesia. Ya casi. Ya casi. Quédense de pie un ratico. Mire de dónde te sacó Dios. ¿Quieren victoria? Levántate.
¿Quieren victoria? Haga lo que Dios dice. ¿Quieren victoria? Vivan en sus principios y valores, haciendo la voluntad del Señor. Usted tiene que sacar afuera todos los temores, toda duda, todo desánimo, toda ansiedad, toda frustración. Dígale sí al Señor. Diga sí. Amén. Verás que Dios peleará por ti. Él le dio la estrategia a Gedeón. Con esos 300 los mandó, los dividió por grupos de 100 con cántaros, con linternas, con antorchas, con todo, con címbalos y con todo. Y llegó el momento, versículo 22. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá, en dirección de Surerá, hasta la frontera de Abel Mejolá, cerca de Tabac. Mira el que está a su derecha, a su izquierda, y dile, tú tienes la promesa. Mira la promesa. Cree en la promesa. Y entonces verás el propósito de Dios. Y cuando ves el propósito de Dios, dirás adiós al temor. Pon manos a la obra, cree al Señor. Manos en la oración, cree al Señor. Manos a la acción, cree al Señor. Porque Dios dijo y Dios hace. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Cierra tus ojos. Padre, yo quiero darte gracias por esta sencilla y hermosa palabra que nos has dado hoy. Tú dices y tú haces. Y tú nos muestras la promesa, pero por temor no la tomamos. Y hoy nos dice, levántate, haz lo que te digo. Anda sobre mi promesa. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Anda sobre mis caminos y verás la bendición. Tus sueños se realizarán conforme a la promesa que te he dado. Tus temores se irán, porque el propósito de Dios se levantará con poder en ti. Abre tus ojos, dile Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos para ver lo que no veo. Yo quiero verte, Señor. Dile Dios, gracias por este tiempo, porque has fortalecido mi corazón. Dile Señor, has fortalecido mi espíritu. Yo antes era un Gedeón, temeroso, lleno de miedos, pero hoy, Señor, tú me has levantado. Me has dicho, levántate, levántate. Hoy, Señor, como dice Isaías, dile, Señor, hoy me quiero levantar, pero quiero decirte, levántate y resplandece en mi vida, en esta iglesia, en esta ciudad. Levántate, Señor, porque hoy estamos aquí tomando la promesa, tu promesa, Señor. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor. Ayúdanos, Señor, porque hay victoria, porque hay libertad. Hay libertad, esa no, hay libertad en la casa del Señor. Hay libertad en mi vida. Yo tomo la promesa. Yo tomo, Señor, lo que tienes para mí, porque hoy me levanto en victoria. Levanta tu mano y diga, Señor, me levanto en victoria. Se rompen las cadenas. Hoy puedo danzar en libertad. Hoy puedo danzar porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar porque soy amado. Dele un aplauso al Señor. Hola iglesia, si esta prédica, si esta enseñanza fue de bendición y llegó a tu corazón, no te olvides de compartirla, de darle like y compartirla a tus familiares y amigos. Dios los bendiga. Chao.